la gestión de crisis no es solo para las organizaciones grandes, sino es para todas las organizaciones que quieran sobrevivir en el tiempo. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, protege lo que más importa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la Escuela de Gestión de Riesgos, el podcast donde tú aprendes de manera sencilla y sin tanto enredo sobre gestión de riesgos. Les habla Nicole Alcócer, he sido su anfitriona a lo largo de todos estos 29 episodios que hemos hablado sobre diferentes temas de gestión de riesgos y tengo el honor de poder terminar este año con un episodio de lujo para todos ustedes. En este episodio nos acompaña nuevamente Mauricio Martínez, desde Bolivia, quien tiene más de 20 años de experiencia en el Sistema Financiero Nacional de Bolivia. Ha implementado exitosamente planes de continuidad de negocio, gestión de crisis y análisis de riesgos. Actualmente es miembro del Instituto de Continuidad de Negocio Continuam y presidente de la Asociación Boliviana de Continuidad de Negocio. Se desempeña como supervisor de continuidad de negocio en el Banco Visa de Bolivia. Y con esta presentación le damos nuevamente la bienvenida a Mauricio. Mauricio, qué bueno tenerte en este espacio nuevamente. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Nicole. Muy bien. Ya terminando el año, como tú lo mencionas. Ha sido un lindo año, un año diferente, un año saliendo ya de esta crisis, ya que vamos a hablar de esto, de la pandemia. Muchos nos quitamos el barbijo, muchos nos vimos que nos había crecido la barba. Y bueno, ya la dejamos así. Año bueno, de muchos retos. Año de muchos retos, año de muchos cambios y pues vamos adelante con el 2023. Y te agradezco nuevamente por esta oportunidad. No, hombre, es súper bueno tenerte de vuelta. Tú has dicho Gracias. Un tema muy clave, una palabra clave sobre este desarrollo de episodio. Vamos a estar hablando sobre crisis, que tarde o temprano pueden llegar a nuestras organizaciones, pero definitivamente no nos pueden agarrar de sorpresa. Así no que, debería. Mauricio, deberíamos estar empezando ya a hablar de este tema, sobre todo viendo que viene un año nuevo y tendríamos que tener como claridad en este tema. ¿Te parece si partimos conociendo cuál es la definición estratégica sobre gestión de crisis? Podríamos verlo como qué es la definición de crisis, ¿no? Entonces, podríamos decirle que una crisis es un evento que nos va a afectar de forma seria y que no está previamente establecido, que no lo hemos definido incluso en algunos casos dentro de nuestros mapas de riesgos, ¿ya? Entonces, esa podría ser nuestra definición de crisis, ¿no? Es algo que nos va a impactar de forma directa en la prestación de los productos y servicios. Y no lo teníamos en cuenta para nada. Y no lo teníamos en cuenta para nada, ¿ya? Entonces, esa va a ser la función podríamos manejarla como la definición de crisis. Perfecto, Mauricio. Entonces, partiendo de esta definición, ¿cómo debemos de prepararnos para esta crisis? Justamente esa es una muy buena pregunta. O sea, si no sabes lo que te va a llegar, cuándo te va a llegar, cómo te preparas, te anticipas. ¿qué haces? Entonces, es una muy buena pregunta. Bueno, tenemos que tener lineamientos generales, ¿ya? Primero que tenemos que tener y entender de que una crisis nos puede afectar en cualquier momento. Como fue lo de COVID, ¿ya? Algunos nos podrían decir, sí, pero COVID llegó de repente. Sí, es una crisis, definitivamente, y llegó de repente, pero no llegó tan de repente. El año 2009 tuvimos un tema de H1 en México, donde durante 30 días, casi 45 días, se cerró la Ciudad de México. O sea, millones de personas tuvieron que entrar en cuarentena. Entonces ya teníamos un antecedente de que nos podía pasar, ¿ya? Entonces, bueno, hay que estar preparados de forma general para lo que nos pueda suceder. ¿Cómo podemos prepararnos? Primero, tener los roles y responsabilidades bien definidos dentro de la organización, ¿verdad? En 3 niveles. El nivel estratégico, o sea, ¿quién va a tomar las decisiones? ¿Ya? El nivel táctico, ¿ya? ¿Quién va a instruir a estas decisiones? O sea, ¿quién va a decir qué se va a hacer? ¿Ya? Y el nivel operativo, ¿quién va a hacer estas acciones?
¿ya? Si tenemos bien definido eso, ya tenemos un gran paso en lo que es gestión de crisis, ¿ya? ¿Qué va a hacer el nivel operativo? El nivel operativo va a operar, digamos, ¿no? Va a hacer las acciones específicamente y va a informar al nivel táctico. El nivel táctico va a evaluar esas acciones si son las correctas y va a informar al nivel de la plana mayor, al nivel estratégico, y el nivel estratégico va a tomar las decisiones. Entonces, eso es muy, muy importante en lo que es gestión de crisis, ¿ya? ¿Para qué acciones? Entonces, tenemos que ver el universo de los eventos que nos pueden suceder. Por ejemplo, si estamos en Centroamérica, bueno, yo por suerte estoy en Sudamérica, tú también, entonces, pero estamos en Centroamérica, tenemos que ver cosas como huracanes, tifones, ¿verdad? Eventos de ese tipo, ¿verdad? Eh, Cosas que nos pueden pegar muy, muy fuerte a la organización, ¿verdad? Si estamos en, por ejemplo, Chile, tenemos que ver temas como terremotos, ¿verdad? Gracias a Dios, Argentina, Bolivia no tienen tanto impacto, porque no estamos dentro del cinturón de fuego del Pacífico, pero tenemos que ver eventos de ese tipo. Tenemos que ver eventos que se están sucediendo todo el tiempo en Latinoamérica. Por ejemplo, inestabilidad política. Hace 2 años en Bolivia, hace 2 semanas, una semana en Perú. Exacto. Tú eres del Perú y bueno, ahí tenemos ese problema. Hace un par de semanas tenemos un tema crítico en Argentina también con la vicepresidenta, inestabilidad política que puede generar crisis, ¿verdad? Entonces, es un evento que de pronto puede estallar, puede ser muy impactante y puede generar crisis a nuestras organizaciones. Entonces, esos son los eventos que tenemos que irlos mapeando de forma general, los más críticos, ¿ya? Y algo muy importante en la gestión de crisis es la comunicación en crisis, que es otro capítulo que es muy amplio y que también lo podemos ver. Pero básicamente la comunicación en crisis es la forma en la que yo voy a avisar, informar, comunicar a mis stakeholders, o sea, a los directos interesados de mi empresa. ¿Quiénes son los stakeholders? Mis empleados y todos los que se relacionan con mis empleados, o sea, sus familiares y todo, porque una gestión de crisis es, por ejemplo, que un empleado fallezca, te va a generar una crisis, ¿verdad? O sea, muy, muy grande. Por Porque, supuesto. ¿verdad? Entonces la gente va a decir, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha fallecido un empleado de esta empresa? Negligencia de la empresa, no tenía el equipamiento, no tenía las condiciones para trabajar, ¿verdad? Entonces, de pronto hay ese tema muy, muy puntual. Entonces, volviendo a los stakeholders, tenemos a nuestros empleados y todos los que se relacionen con ellos, sus familiares. También todos los que trabajan con nosotros, que no son nuestros empleados, también son importantes. Por ejemplo, el personal de seguridad, el personal de limpieza. Nunca los tomamos en cuenta en los planes, pero si se dan cuenta, esas personas están todo el tiempo en nuestra empresa, ¿verdad? Entonces tenemos que tomarlos en cuenta y decir, a ver, le diré, obviamente no sea la persona de limpieza, pero le diré a su supervisor cómo se tiene que manejar esta persona durante una crisis, ¿verdad? Esa es comunicación en crisis. Obviamente los directores, los dueños de las empresas, y después vienen los externos, que siguen, uno, el público en general, obviamente nuestros clientes, nuestros usuarios, si es que son distintos. También está el regulador, que es muy importante, o sea, todos los entes reguladores que tengamos como organización. Y también está el Estado, hay que tener en cuenta que es una parte muy importante, especialmente en Latinoamérica. O sea, ¿qué sucede en nuestros países? El Estado, voy a decirlo tal vez no de una forma muy bonita, pero se mete en las cuestiones privadas, ¿ya? Entonces, de pronto hay que tomarlo en cuenta, hay que informarle, hay que comunicarle, hay que cumplir la normativa. Entonces, es importante, es parte de nuestros stakeholders. Y eso es básicamente, y a ellos son a los que les tenemos que comunicar la crisis que nos está sucediendo. Buenísimo, Mauricio. Me encanta todo lo que me estás contando. Yo creo que retrocedería un paso para dejar súper claro el primer tema que me habías comentado, que es poder asignar estos roles y responsabilidades. Sí. Entendemos entonces que hay 3 etapas, que está el estratégico, táctico y operativo, pero quería saber cómo se designa esto, o ya es a partir de los procesos que tenemos definidos que se van enlazando para poder
ver cómo estas etapas. Lo ideal sería que ya estén definidos. O sea, el estratégico tiene que ser la alta dirección directamente. El táctico es la parte de gerencia media y el operativo es la parte operativa de la empresa, ¿no? Los que van a hacer, los que van a operar todos los planes. Entonces, ya tiene que estar definido. Porque si lo tratamos de definir... Sí, perdón, dime. Si lo tratamos de definir en ese momento, en el momento que ha habido el problema, en el momento que hay la interrupción, en el momento de que está sucediendo, pues no vamos a tener tiempo. Mauricio, entonces ya pasando al tema de comunicación en crisis, creo que me parece interesante. Hemos tenido un episodio antes hablando específicamente de la comunicación, pero me gustaría hacer como un breve repaso. No sé si hay algunos lineamientos que deberíamos de ir. Bueno, ya se materializó esta crisis. ¿Cómo actuamos ahora? A ver, yo les aconsejo que se tenga un comité de crisis, que ya esté definido. ¿Quiénes deberían participar en este comité? Y esto lo podríamos trasladar a otro episodio si quieres, pero lo vamos a hacer rapidito aquí. Deberíamos tener, por ejemplo, los mismos, ¿no? La parte estratégica, entonces la gerencia general, con las gerencias que están afectadas. Digamos, si es un problema de tecnología, la gerencia de tecnología. Si es un problema operativo, la gerencia de operaciones. Ahí adentro tiene que estar sí o sí el tema de marketing, o sea, la gerencia de marketing o los responsables, porque ellos van a ser los que van a tener la comunicación. Relaciones públicas tiene que estar en nivel... Relaciones públicas en pleno. Tiene que estar el área de recursos humanos, definitivamente. ¿Por qué? Porque como te comenté, hay dos alas de comunicación, comunicación interna y comunicación externa. Marketing se va a encargar, o relaciones públicas, como le llaman, para la comunicación externa. Y recursos humanos se tienen que encargar para la comunicación interna, ¿verdad? Y ahí tienen que tener canales de comunicación ya definidos en la organización. Clarísimo. Entonces, ese sería el comité, y ese comité va a informar a la parte media, ¿ya? Y ellos van a operativizar ya con la parte operativa, ¿no? Perfecto. Informa entonces la parte táctica a la parte operativa para hacer la ejecución. Exactamente, la parte táctica a la parte operativa. Y tiene que existir un canal de comunicación de retroalimentación. O sea, la parte operativa tiene que decir, lo que estamos haciendo está funcionando, entonces sí. Entonces la parte operativa tiene que decir, está funcionando, y eso le tienen que avisar a la parte estratégica. Ahora, si lo vemos así de forma simple, parece muy bonito, pero lo complejo aquí es el hecho del canal de comunicación. Lo que en alguna vez llamamos el árbol de comunicación en crisis, ¿verdad? Entonces, ¿quién comunica? ¿Cuándo se comunica? ¿Y quién retorna la información al siguiente nivel? Me imagino que esos lineamientos tienen que estar definidos desde que se empieza a crear este plan para la gestión de crisis. Y a eso justo iba mi siguiente pregunta, porque pues estamos hablando de los primeros pasos que deberíamos estar siguiendo si es que se materializa una crisis, que es, bueno, ya deberíamos de tener asignados los roles y responsables, tendríamos que tener una comunicación en tiempos de crisis, pero ¿qué es lo principal o lo mínimo que deberíamos de tener para poder realizar un plan de acción en caso se gestione una crisis? Bueno, lo mínimo, como te había mencionado, es tener definidos los roles y responsabilidades, después tener el método de comunicación para poder informar, quién informa, quién comunica, ¿verdad? Y también si es que se tienen algunos planes de acción específicos dependiendo de la organización, ¿ya? Por ejemplo, digamos, si es una zona sísmica, digamos como lo es Chile, por ejemplo, entonces seguramente van a haber centros alternos de comando, seguramente van a haber data centers alternos, van a haber opciones para poder seguir funcionando a pesar del evento de interrupción, ¿ya? Entonces, esa parte es importante. Eso depende ya de cada organización, de dónde se encuentran las instalaciones, dónde están ubicados y dónde podrían haber llegado al mayor nivel de afectación. Pero lo básico que necesitamos es definir los roles y responsabilidades y el método de comunicación.
Otra cosa que podemos incluir ahí también es los voceros, que es un tema muy importante en temas de gestión de crisis. ¿Ya? Esa se me estaba yendo. Tenemos que definir quién va a hablar por la organización, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Entonces, ¿quién va a poder decir, señores, esto es lo que está sucediendo? Dar la ¿Quién va a ser? cara a través de cuando se materialice la crisis. La crisis. Ahora, hay varios tipos de voceros, ¿ya? Por ejemplo, hay los voceros técnicos, ¿ya? O sea, cuando el problema es muy técnico, entonces generalmente van estas personas que son, generalmente, digamos, es un problema de tecnología, va el gerente de tecnología y dice, está pasando esto y da una explicación técnica, ¿ya? Entonces, ese es un vocero técnico que da información que algunas personas la van a entender, no la generalidad. Después también tenemos los voceros. Hay organizaciones, hay empresas que te ofrecen vocería, ¿ya? No siempre es lo más aconsejable porque no siempre tienen todo el conocimiento de la organización, ¿ya? Se ofrecen ser voceros por una empresa. Exactamente, ¿ya? Porque ellos tienen una muy buena imagen y tienen un muy buen relacionamiento con las personas. Ok. ¿Ya? Pero esa es una estrategia que no es siempre la mejor. ¿Por qué? Porque esa persona no es parte de la organización. Entonces, a veces el público objetivo dice, pero este nos está hablando, pero no es parte de la organización, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el vocero. En muchos casos, el vocero es el gerente de marketing, por su formación y todo, ¿ya? Y también hay tácticas para el tema de voceros, por ejemplo, el tema de tener esto se llama es una ¿El estrategia. coaching? Sí, hay temas de coaching para vocería, pero se llama el vocero en segunda instancia. O sea, generalmente se utiliza cuando eso, digamos, es un problema técnico y el gerente de tecnología está hablando. Y por algún motivo se equivoca o da un dato que no es el más real o algo así. Entonces, sobre él hay un nuevo vocero, que es generalmente el gerente general, la cabeza más alta, ¿ya? Entonces, él nos da él tiene que tener la seguridad de decir, esta es la verdad absoluta, ¿ya? Entonces, ahí se puede manejar el tema de voceros. También hay una estrategia para el tema de vocerías, ¿no? Además del coaching en vocería, que es muy importante que las organizaciones la deberían tener, porque no cualquiera puede hablar de la organización, eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, deberían ver cuál va a ser la estrategia que se va a aplicar, ¿verdad? Y esto de la vocería va hasta en el tema de cómo pararse, cómo hablar, cuando hay una crisis, cómo debería estar la persona, digamos. Debería estar parada, debería estar sentada, debería estar con los brazos apoyados, debería estar muy cómodo. O sea, todo el lenguaje corporal. todo el lenguaje ¿Qué te corporal. dice? Exactamente. Y ahí se le tiene que hacer un trabajo. O sea, el hecho de ser gerente general no le va a dar las condiciones para ser vocero, no necesariamente. Puede ser muy buen gerente general, pero puede ser pésimo vocero, ¿verdad? Entonces, y el tema reputacional les va a afectar mucho, ¿no? Cuando él hable, entonces pues, la gente va a decir, pero este no sabe ni siquiera de lo que está hablando. ¿Qué temas tienen Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Qué temas tienen que tocar los voceros? O sea, por ejemplo, tienen que hablar de una forma muy simple. Tienen que pensar que no se están dirigiendo a los periodistas, sino que se están dirigiendo a toda la población. O sea, los periodistas los pueden entender porque son parte del medio, pero los que los tienen que entender y ponerse de su lado, porque es la idea del vocero, de que ponga a los stakeholders de su lado, es justamente el vocero. Entonces tiene que hablar simple, no tiene que utilizar palabras rebuscadas. Si tiene cifras o si tiene datos, tienen que ser totalmente reales y verificables, ¿ya? O sea, si es una estafa, digamos, decir, se han perdido, no sé, $100,000, pero estar seguros de que se han perdido 100,000. No puedes decir, no, ayer dije 100,000, pero hoy día digo que son 250. O sea, ¿qué pasa con este Hay señor? incoherencia. Exactamente. Entonces hay varios temas con el tema de vocería que hay que trabajarlos, obviamente, en las organizaciones.
Pues qué interesante Es, este es un tema. mundo esto. Es un Sí, mundo aparte y me parece importantísimo que todo el mundo, nuestros oyentes puedan rescatar lo que nos está diciendo Mauricio con respecto a los voceros de crisis. Entonces, teníamos súper claro dentro de la empresa los roles, la comunicación que tenemos que tener dentro de sí, la empresa y afuera, el rol de comunicación, que muy bien lo has mencionado, el tema de los planes de acción, qué se va a hacer paso a paso en la crisis, pero el tema de vocería, tenemos que tener a alguien que no solamente, como dice, pues, no sea el puesto, sino que sea los skills que tenga la persona para hacer frente y dar la cara como imagen de la empresa. sí, Entonces, es importantísimo y me parece que creo que es uno de los puntos claves, aparte de lo que es, ya habíamos mencionado, tenerlo desde cuando nosotros armemos un plan de gestión de crisis, muy, muy definido quién va a ser esta persona y estar en constante capacitación, tiene que estar sí, con coaching, con mentoría para poder saber responder frente a estas crisis que se pueden materializar en cualquier momento. sí, sí, se puede materializar en cualquier momento, definitivamente. Listo, Mauricio, yo creo que vamos con la parte más divertida de esta entrevista y es los casos que han podido pasar alrededor de estos últimos años. Pongamos ejemplos de empresas que hicieron una mala gestión de crisis y otras que hicieron una buena gestión de crisis como para aprender de estas también. A ver, Fukushima, Japón, ¿ya? O sea, muy, el tema del manejo de la gestión de crisis ha sido muy complicado en eso, ¿no? Les ha llegado un tsunami, no, perdón, les ha llegado un terremoto, les ha llegado un tsunami y después ha habido un problema con la planta nuclear, ¿ya? Entonces, ¿qué rescato yo ahí? Primero que había un tema de comunicación muy fuerte, o sea, la empresa iba informando qué estaba pasando, hemos estado comunicados sobre lo que ha estado sucediendo. Y lo que rescato de ahí ha sido el momento en el que él, a pesar de que ha sido una crisis terrible, los efectos se van a sentir durante miles de años, pero rescato el momento en el que el presidente de la empresa Fukushima, pide perdón, ¿ya? A todo el planeta en sí y la forma en la que lo realiza, ¿no? O sea, y pues pide perdón por algo que no podía, o sea, no estaba dentro de No estaba en sus sus manos. manos, claro, o sea, Ujú. fue algo muy terrible, pero realmente pide perdón. Y la forma en la que lo hacen los japoneses es realmente estoica, ¿no? O sea, su forma de hacerlo, o sea, y pide perdón a todos, y pide perdón porque no ha podido hacer más, y renuncia en ese momento, ¿ya? Pero creo que después siguió trabajando. Y no sé. Entonces, ese es un manejo de gestión de crisis interesante, ¿ya? Que se ha manejado de forma interesante. Para esto te decía que te voy a tener una sorpresa. No es propaganda, ¿ya? Pero tenemos este libro que se llama 50 autopsias de crisis. Crisis de Paul Remy, que es un autor además peruano. Yo se lo recomiendo y aquí están casos muy, muy buenos donde tú me mencionas, justamente lo que tú mencionas, lo bueno que se hizo, lo malo que se hizo, ¿ya? Y no voy a ampliar más porque, bueno, lo pueden tener, también está en internet, entonces no es necesario que lo tengan físico, es una belleza tener un libro físico, pero ahí está en internet. Mauricio, pues ya estamos llegando al final de nuestro episodio. Me encantaría que nos puedas dar consejos finales desde tu experiencia para poder empezar a manejar la gestión de crisis en nuestras empresas. Hay que ver la gestión de crisis como algo que nos va a aportar valor a la organización, ¿ya? En muchas organizaciones dicen, pues, pero esto no va a suceder, nunca nos ha sucedido, siempre hemos trabajado así y nunca nos ha pasado, ¿ya? Yo sé que ese es un tema muy recurrente, pero hay que tomar en cuenta eso, o sea, puede suceder en cualquier momento, puede suceder, y una crisis puede ser desde muy grande, digamos un incendio en tu planta, en tu planta principal. Puede ser algo un poco, no tan impactante, pero digamos que una persona, como te había dicho, que digamos en la empresa fallezca, también te va a generar una crisis y tenemos que estar preparados para esos eventos.
Eso es lo más importante. Es poder sentarnos con la organización y ver y decir básicamente cómo nos vamos a comportar si es que esto nos llega a suceder. ¿Ya? ¿Cómo nos vamos a comportar si este evento se llega a materializar? ¿Ya? Y se tiene que trabajar al respecto, como te había dicho, en los 3 niveles. Es aconsejable tener un comité de crisis, es aconsejable tener un comité de gestión de comunicación en crisis, porque en lo que más te va a afectar una crisis es en el tema reputacional. ¿Ya? Entonces, te puede pegar muy fuerte. Hay que tener en cuenta que ahora, gracias a los celulares y a todo eso, pues la información, la comunicación y el manejo que estás haciendo de la crisis puede salir al aire de forma inmediata. Ya estamos viendo, ¿no? O sea, justamente ayer estaba hablando con unos compañeros y me decían, muchas de los crímenes, eventos que suceden, están siendo captados por cámaras de vigilancia domiciliarias o por personas que tienen el celular, entonces se agarran y te graban. Entonces, de pronto, tú ya no controlas la crisis y menos controlas la opinión externa. De pronto sale un video donde te muestra haciendo algo. Entonces, tú tienes que decir, ¿cómo voy a manejar eso? Para eso son los planes de comunicación en crisis. Tener una persona que informe, que es el vocero. Tener sino un grupo de personas que decidan, que es la parte estratégica, ¿verdad? Tener un grupo de personas que puedan informar y operativizar lo que dice la parte estratégica, que es la parte táctica, ¿verdad? Y tener un grupo de personas que actúen, ¿verdad? Que es la parte operativa. Con esos 4 elementos, entonces ya podemos tener un plan de comunicación en crisis, un plan de gestión de crisis y también un plan de comunicación en crisis, por lo menos básicamente. Creo que eso era lo que nos interesa o les interesa a nuestros oyentes, conocer cómo pueden empezar a tener un plan de gestión de crisis y para actuar. O sea, siempre es necesario. Nuestra empresa puede ser nueva, puede tener 5 años en el mercado, pero no nos podemos exponer a que el trabajo de estos años se vaya por la borda. Sí, mira, puede tener 1 año y ya podemos estar teniendo problemas, ¿verdad? Entonces, puede tener una planta muy grande, digamos, 1,000, 2,000 trabajadores. Pueden ser 5 personas. O sea, ahora hay empresas tecnológicas, especialmente de desarrollo, que son 5 personas, ¿ya? Tal cual, Pero también sí. pueden tener una crisis. También pueden tener una crisis y ver cómo lo manejan, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta esos temas muy particulares en cada organización. Para cerrar, te podría decir esto, ¿no? La gestión de crisis no es solo para las organizaciones grandes, sino es para todas las organizaciones que quieran sobrevivir en el tiempo. Me quedo con esa frase. Bárbaro. Esa frase es clave en este episodio. Claro que sí. No importa el tamaño de tu empresa, no importa cuántas personas son o los años que llevan, es vital. Así que yo creo que con los consejos que nos estás dando, vamos a poder empezar a gestionar este tema tan importante dentro de nuestras organizaciones. Mauricio, estamos llegando ya ahora sí al final del episodio. Quisiera que nos recuerdes cómo podemos encontrarte en LinkedIn o si tenías una web en especial. Me pueden encontrar con mi nombre en LinkedIn, Mauricio Martínez, y en Facebook también, como Mauricio Raúl Helio Martínez. Pues, tengo 3 nombres, Mauricio y Raúl Helio. Con todos los nombres, entonces ya saben cómo poder encontrarlo en LinkedIn a Mauricio. Pues muchísimas gracias, Mauricio, por estar nuevamente en este episodio. Estamos muy contentos de cerrar este año, como ya lo había dicho al inicio, contigo como invitado. Perfecto, nosotros, bueno, mi persona también, gustoso y hasta otro momento, y me quedo con eso de que tengamos un nuevo episodio para ver casos puntuales de gestión de crisis. Va a estar muy interesante. Muchísimas gracias, Mauricio. Que tengan un buen fin de año a todos. Nos vemos el próximo año. Un saludo a todos, igualmente, nos vemos el próximo año. Feliz 2023. Chao, chao.